enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instituido para toda buena obra. Gloria sea al Señor. Y así mismo, mis amados hermanos, vamos a hacer una pequeña oración, esperando que este programa de la Biblia abierta sea de bendición para usted, para su vida. Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia en este momento. Rogamos y suplicamos que usted pueda llevar una bendición a cada mente y a cada corazón, a cada uno de los que nos escuchan a través de este medio, que sea de bendición para nuestros hermanos en esta hora, ya que tu palabra es verdad, es bendita, porque no hay mentira en ella. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Y pues bueno, queremos rápidamente hablar un poquito de la historia de la Biblia. Sé que tenemos poco tiempo, el tiempo es corto, pero queremos aprovecharlo al máximo. Y una de las cosas que es importante que vayamos nosotros entendiendo y comprendiendo es precisamente qué es lo que tenemos en nuestras manos, qué es lo que leemos, qué es lo que Dios nos ha proveído. Hoy en día creo que cada día la palabra del Señor sufre ataques de todas partes, sufre ataque de los ateos, sufre ataque de los mundo secular, y a veces tristemente también sufre ataques de las mismas personas que confiesan ser seguidores de Dios. Pero una de las cosas que debemos nosotros entender es de que la Biblia, la bendita palabra de Dios, es el libro indestructible, es el libro que Dios ha perseverado para nosotros hasta el día de hoy. Y a través de los siglos, la Biblia ha tratado de ser una de las herramientas que Dios ha usado para revelarnos su palabra, para traernos precisamente la verdad de Dios. Y a través de los siglos, este sagrado libro fue escrito no solamente sus manuscritos, ¿verdad? Algunas fueron escritas en piedras, otras veces fueron escritas en pieles de animales y otros en pergaminos o el papiro, que es el papel del cual se deriva la palabra papel. Y es demasiado importante porque una de las cosas que vamos a ver rápidamente para que usted pueda entender un poquito concerniente a la historia de la Biblia rápidamente es precisamente que en el año 540 o 580 antes de Cristo, las fuerzas del imperio babilónico invadieron a Israel, más bien dicho, invadieron Judá, tomaron control del templo, lo destruyeron, se robaron los utensilios, destruyeron y quemaron todos los escritos que había. Y al estar en tierra ajena, estando cautivos el pueblo de Israel, esto es algo interesante y curioso, que estando ellos cautivos en tierra ajena, precisamente ya no tenían acceso a esos principios que eran pasados de generación tras generación, al punto que empezaron incluso a adoptar, digamos, palabras, términos que se aplicaban a los dioses paganos, los empezaron a usar para describir a Jehová de los ejércitos, el cual pues constituyó una gran violación. Por ejemplo, uno de los dioses paganos era precisamente Baal, que su traducción Baal quiere decir el Señor o Señor, y las nuevas generaciones que estaban haciendo en Babilonia, como estaban adoptando esas nuevas ideologías, esas nuevas creencias, esas nuevas fuentes que influenciaban sus mentes, pues empezaban a referirse también a Jehová de los ejércitos con ese nombre, el cual era precisamente una atrocidad contra el nombre sagrado de Dios, ya que nuestro Señor es el Adonai, el Elohim, gloria sea al Señor, siempre ha sido un hombre santo y sagrado. Posteriormente nació la necesidad de lo que se conoce después como los escribas. Y los escribas, su tarea de ellos era asegurarse de que en cada una de las sinagogas, porque recuerden que después de que el templo había sido destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, ahora ellos, estando en esclavitud, estando allá en tierra lejana, empezaron a construir, o más bien dicho, a congregarse en sinagogas, pequeñas cuartitos donde podían ellos transmitir la palabra. Posteriormente era importante de que la misma palabra, la misma escritura que se daba en una sinagoga fuera exactamente en todas las sinagogas que tenían. Así que los escribas fueron cuidadosamente
las personas responsables de poder escribir y copiar exactamente la información. Al punto era tan cuidadoso este trabajo que si por X razón o causa el nombre de Dios era mal escrito, automáticamente esa copia era parada, esa copia inmediatamente era removida y era enterrada en tierra, y empezaban a escribir de nuevo, empezaban a seleccionar la tinta para volver a escribir al modo de que fuese la perfección más pura de lo posible. Y esto es el resultado de que hoy en día el 95% de los manuscritos del Antiguo Testamento que se han encontrado prácticamente coinciden palabra por palabra uno con el otro. A diferencia del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento la necesidad de la persecución, la necesidad de compartir las cartas universales de los apóstoles con las iglesias, empezaron a copiar, ya no hubo ese cuidado tan exacto por la misma necesidad. Y posteriormente la mayoría de esos escritos, cuando se encuentran, hay muchas diferencias en palabras o expresiones unas con la otra. Así que este es un panorama más o menos amplio de lo que es precisamente las traducciones de la Biblia. Pero hablando más específicamente de las Biblias, queremos que usted sepa de que la palabra Biblia viene de la palabra griega que quiere decir biblos, es decir, los libros. Y mucha gente cree que la Biblia es simplemente un solo libro, pero no. En realidad son 66 libros que están puestos en uno solo, que tomamos la Biblia. Y por lo regular un libro usted lo compra porque usted quiere leer, quiere saber de él, usted lo explora, lo estudia, lo marca, está de acuerdo a algunas cosas, otras cosas desacuerdo. Pero la Biblia es el único libro en toda la humanidad que usted no lo lee. Conforme usted lee ese libro, en realidad ese libro lo lee a usted. Ese libro entra hasta lo más profundo de su mente, de su corazón, expone el hombre interno, el cual provoca ese arrepentimiento contra Dios para que usted pueda buscar a Dios. Y así que es un libro poderoso, completamente demasiado importante para nosotros. Gloria sea al Señor. Así que la naturaleza precisamente de la Biblia, vamos a conocerla, esta compilación o colección de estos muchos libros, da un total de 66 libros que hay en ella. Gloria sea al Señor, y el cual está dividido posteriormente en dos testamentos. El Antiguo Testamento, el cual trae las leyes, los profetas, los libros poéticos, en fin. Y el Nuevo Testamento son 27 cartas que son escritas precisamente también por algunos diferentes hombres, apóstoles y ministros de Dios. Pero posteriormente, para el año 70 después de Cristo, vino vino el emperador Tito, el cual destruyó el templo y no quedó nada. Piedra sobre piedra fue destruido, lo que uno quedó que hasta el día de hoy solamente queda una muralla conocida como la muralla de los lamentos. Posteriormente, para el año 323, el emperador Constantino paró la persecución. Para el año 325, en aquel famoso concilio de Nicea, donde se reunieron 318 obispos, adoptaron precisamente el concilio y se convirtieron en parte del Estado de Roma. Ahora se convertían en la religión oficial de Roma. De ahí posteriormente nació lo que hoy conocemos como el clero. Pero incluso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo es algo importante, que en el tiempo de Él, una de las versiones populares que se leía en las sinagogas del Antiguo Testamento eran las traducciones al griego. El griego era el lenguaje popular que se hablaba por todos lados. Recuerden, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que estaban bajo el Imperio Romano, la lengua popular de los sabios, de los filósofos, todavía provenía de Grecia. Y posteriormente, en el año 285 a.C., se había establecido una de las bibliotecas más importantes del mundo, que era la Biblioteca de Alejandría, donde hacía el contrapeso precisamente para los griegos, donde se levantaban otros filósofos, y algunos de ellos tenían que ver precisamente con la filosofía religiosa, lo cual ellos pidieron una traducción del Antiguo Testamento completo al griego, y el cual el sacerdote de Jerusalén otorgó tal permiso, el cual escogió a 6 eruditos estudiosos de cada una de las tribus para componer precisamente los 70 eruditos o estudiosos que hicieron la traducción conocida como la Septuaginta.
gloria sea el Señor. Y esto fue prácticamente en el año 285 a.C. De ahí posteriormente, después, en el año 400 después de Cristo, vino una traducción completa del Antiguo y del Nuevo Testamento a un idioma completo que era el latín, el cual fue traducida precisamente por aquel hombre llamado Jerónimo, el cual hizo una obra de arte llamada la Vulgata. Esa traducción se convirtió en la traducción oficial del clero por cientos y cientos de años. Posteriormente hubieron otros traductores como los Leoardos, que fue una de las traducciones de habla inglesa que fueron iniciadas precisamente por aquel hombre famoso John Wycliffe, que cuando su obra de él terminó prácticamente después de su muerte, en el año más o menos 1384 después de Cristo. Y posteriormente esa traducción fue traída a Inglaterra. En ese tiempo nadie tenía Biblias en ningún otro lenguaje más que en latín. Así que esta traducción era demasiado importante, eran traídas en bolsitas de arroz, eran importadas a Inglaterra, pero también traían una penalidad. Cualquier persona que era encontrada con una de estas Biblias eran quemadas, las Biblias eran quemadas y había una gran persecución sobre las personas. Mas sin embargo, Dios siguió trabajando a través de hombres, de los reformadores, el hombre más conocido como el padre de la Reforma, ¿verdad? Que comenzó un 31 de octubre de 1517 con esa famosa 95 tesis. Fue precisamente este monje llamado Martín Lutero. Después de esa persecución de él, que tuvo que salir huyendo de Alemania a refugiarse a Francia, él hizo la traducción completa de la Biblia al idioma alemán. Posteriormente, William Tyndale estaba terminando su versión completa de la Biblia, porque recuerde que John Wycliffe solamente había traducido el Nuevo Testamento, pero ahora venía una traducción completa en inglés, en la cual fue terminada aproximadamente alrededor del año 1530. Y de ahí posteriormente, los que han estudiado historia saben que hubo un distanciamiento, una ruptura entre la iglesia de Inglaterra con la iglesia de Roma. En ese entonces el rey de Inglaterra, el rey Jacobo, conocido como King James el primero, autorizó una traducción para la Biblia completa en inglés, la cual empezó en el año 1604, pero fue completada en el año 1611. Y esta se convirtió realmente en una obra de arte, una obra maestra, la cual incluyó unos 47 eruditos que fueron designados precisamente por el rey Jacobo I de Inglaterra. Y esta versión de King James autorizada se ha convertido en la versión más popular, más apreciada por ser casi una forma poética el de leer la escritura. Es la traducción más exacta que tenemos del original, del griego y del hebreo. Así que es muy importante esta versión en inglés. Posteriormente había otras versiones en inglés, tales como la revisión revisada de 1881 a 1885, la versión americana estándar que salió en el año 1900 a 1901. Estas no son tan populares ni tan universales como la versión del rey Jacobo de 1611. Pero la versión en español, la Biblia en español, también es importante que usted sepa cómo llegó a nuestras manos, cómo llegó a nosotros. Y una de la importancia de traer este tema es para que usted sepa de dónde provienen las Biblias. Alfonso el Sabio, en el año 1280 después de Cristo, mandó a hacer la traducción de la Vulgata latina de estos manuscritos. Mandó a hacer miles de traducciones al estudio de la Biblia, cual fue llamada la primera versión completa de la Biblia en el idioma moderno de ese entonces. Posteriormente, Moisés Arrangel en el año 1430 y Juan López en el año 1490 tradujeron el Antiguo Testamento y los Evangelios respectivamente. Y en el año 1530 fueron publicadas otras versiones de los Evangelios bajo el título de Vita Cristo Cartujano. Posteriormente, los poliglotas de su Biblia de 1520 tenía las columnas paralelas. El Antiguo Testamento contenía el hebreo, el caldeo, el griego y el latín, y el Nuevo Testamento también tenía paralelas el griego y el latín, pero no incluía el español. Posteriormente, Juan de Vallés en el año 1534 introdujo los salmos, los evangelios,
las epístolas al español, y esto fue un gran avance de tener esta traducción de la Reforma. Posteriormente, Francisco de Encinas en el año 1543 tradujo al español el Nuevo Testamento completo, y esta fue la edición griega publicada por Erasmo precisamente en el año 1516. Y el Antiguo Testamento de Ferrara fue publicado en el año 1553 bajo el privilegio del duque de Ferrara y en la ciudad del mismo nombre, y fue la obra del judío John Tom Tabías, para cual fue para los judíos expulsados, refugiados en España y Portugal. Posteriormente, en el año 1557, Juan Pérez revisó el Nuevo Testamento de Encinas y lo publicó juntamente con la traducción suya, de la cual incluía los Salmos. Y vino la obra maestra de 1569, cuando Casidoro de Reina terminó la traducción de la primera Biblia completa, impresa en español, gloria a Dios, y el cual empleaba los textos originales del hebreo y del griego, y las versiones anteriores como la Ferrera. Esta versión, mejor conocido bajo el nombre también Capriciano de Valera, el cual revisó la obra de Reina y la publicó de nuevo en el año 1602. Posteriormente ha habido otras traducciones revisadas, ¿verdad? 1862, 1909, 1960, 1977, 1995 y así sucesivamente. Pero las versiones más exactas en español al griego y al hebreo es la traducción de 1602 a 1909, precisamente la Casidoro de Reina, conocida como la versión antigua. Así es que bueno, esta es la primera parte. La parte 2 la estaremos tomando el próximo martes a la misma hora, a las 6:30 en esta estación. Queremos invitar a todos a que nos visites. Estamos localizados, la Iglesia de Dios de Bakersfield está localizada en el 301 Northrop de la ciudad de Bakersfield, California, cerca de la tercera en la Northrop, cerca de la autopista 58. También queremos invitarte a que nos llames al 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. También puedes buscarnos en el internet. Búscanos en el www.laiglesiadedios.us. Una vez más, laiglesiadedios.us. Te saluda el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios. Llámanos a la línea de poder, a la línea de oración, 805-205-4533. Queremos despedirnos con una oración. Padre de la gloria, queremos que toques a cada radio escucha que nos ha escuchado en esta hora y todos aquellos que nos han visto también a través de los medios sociales. Pedimos, Señor, que usted pueda tocar cada mente, cada corazón, cada uno de ellos, y que lo que han escuchado en esta hora sirva, Padre, como un despertar, un principio de poder explorar y conocer la verdad absoluta, ya que tu palabra es verdad. Tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Se despide en esta hora tu amigo el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios aquí en Bakersfield.